Bienvenidos acá a las 8:45 en el segmento de análisis y entrevistas. Y pues bueno, hoy estamos también volviendo a las entrevistas presenciales acá en el estudio luego de 2 años de pandemia. Y como todos los jueves, Cristian Castillo me acompaña en el estudio. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Pues contento retomando la presencialidad. La pandemia pareciera que ha ido cediendo a la política sanitaria guatemalteca o a la ignorancia o ignorar que la pandemia sigue. Pero Cristian, la verdad, 2 años que cuando hicimos memoria, es que pasaron 2 años sin entrevistas presenciales, porque es que en 2020 era un pánico, que no venga nadie extraño porque puede traer el virus. Ahora ya sí, aprendimos. La ventaja es que la ciudad, en los centros urbanos del país, ya la vacunación prácticamente ha avanzado. Hay una buena rigurosidad en cuanto al lavado de manos y una serie de otras actividades profilácticas. Entonces, en los centros urbanos ya el riesgo es bastante menor. Por supuesto. Bueno, esta noche vamos a hablar a propósito de este proceso de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de 6 candidatos, de donde el presidente de la República tendrá que elegir al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Este tema, a lo largo de estas últimas horas, ha quedado en un impasse porque falta integrar el 6º nombre de esa nómina. Se ha presentado hoy incluso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y precisamente vamos a hablar con el licenciado Eric Castillo, interponente de dicho amparo contra el presidente de la República y contra la Comisión de Postulación. También nos acompaña acá en el estudio el licenciado Walter Sierra, abogado y analista, y por vía Zoom nos va a acompañar el licenciado Francisco Quesada de El 100 para hablar acerca de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. A los 3, bienvenidos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto tenerlos acá en el set, y un saludo al licenciado Quesada que nos acompaña por la vía virtual. Iniciaríamos con el licenciado Eric Castillo, precisamente conociendo cuál es el trasfondo del amparo presentado el día de hoy y cuáles podrían ser los alcances de dicho amparo de ser aceptado por la Corte de Constitucionalidad en su amparo provisional. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de este canal tan importante a nivel nacional, Canal Antigua. En efecto, en este segmento es importante hacer del conocimiento de la población en general que el amparo se plantea precisamente para tutelar un asunto de institucionalidad, en el cual como abogados y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de velar porque estos órganos temporales, como son las comisiones de postulación, cumplan, se sujeten a la Constitución y a la Ley de Comisiones de Postulaciones. En el caso concreto, estimamos los postulantes que se ha vulnerado la Ley de Comisiones de Postulación, precisamente porque luego de generarse todo un proceso de selección en el cual todos los aspirantes han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que privilegia para elevar, en este caso en una tabla de gradación, los aspectos académicos, profesionales, de proyección humana, que son los ponderables. Así también lo relacionado al aspecto ético, que no lo es, pero es considerable dentro del proceso. Una vez se ha realizado la tabla de gradación, consideramos que efectivamente los artículos 12, 22 y 23 de esa ley de comisiones fijan los parámetros con base en los cuales debe de realizarse la integración de la nómina de 6 aspirantes, de la cual se debe elegir fiscal general. La Comisión de Postulación ha evidenciado en forma notoria ante la sociedad que la integración ha sido subjetiva, ha sido discrecional, arbitraria al momento de excluir a los aspirantes que tienen las mejores evaluaciones. Y esto implica que esas mejores evaluaciones hay un alto nivel en el perfil académico que no puede pasar desapercibido. Los fines de la ley es precisamente que se tomen en cuenta esos perfiles. Si bien se ha escuchado que durante décadas en otros procesos de selección se ha electo o se ha elegido, se ha descendido incluso hasta notas bajas
el error no es fuente de derecho. Tenemos que terminar con eso y obligar, si es el caso, por vía de la jurisdicción constitucional, a que las comisiones se apeguen a la Constitución, si son las que tienen que respaldar y dar confianza a la población para que el resultado del proceso sea eso, el mejor funcionario dentro de todos los excelentes profesionales que han participado, porque tenemos que reconocer que hay calidad y excelencia por parte de todos los profesionales del Colegio de Abogados que participan. Obviamente, la ley exige que sean los mejores perfiles los que se le trasladen al señor presidente de la República, y aquí viene el punto. El amparo se promueve contra la amenaza de que la comisión de postulación materialice esa inobservancia, incumplimiento y desapego a la normativa que le obliga a tomar en consideración a quienes han tenido las mejores ponderaciones, porque ese es el objetivo. Y finalmente el presidente de la República, en el caso de que le trasladen una nómina integrada en inobservancia de la ley, el artículo 183, literales, ahí ese le obliga, le faculta que se haga cumplir la Constitución y las leyes. Esto es incluso rechazar la nómina y remitírsela a la comisión para que cumplan con integrarla debidamente. Ahora bien, licenciado Walter Sierra, desde que se conoció de la presentación de este amparo y la admisión de la Corte para su trámite, hay, digamos, a esta hora de la noche ya dos vertientes. Y le cito el tuit del doctor Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y dice: la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia constitucional ni legal para conocer un amparo contra la Comisión de Postulación. De conformidad con la ley de amparo, un juez de instancia, porque expresamente no aparece regulado, y la CC solo puede conocer en grado. Incluso ha dicho el doctor Ovidio Orellana que han comido ansias al presentar este amparo ante la CC y que no era ahí donde se debía presentar. ¿Por qué a esta hora de la noche hay dos tesis? Una que avala esta postura que ya nos expresó el interponente, y otra, como la del doctor Orellana y otros abogados, que dicen que la CC no puede meterse en una decisión de la Comisión de Postulación. Sí, efectivamente, yo quiero iniciar precisamente con lo más principal en este tema, ya que es muy álgido a nivel nacional. Sí considero efectivamente que el primer punto a tomar sí es no polarizar a la población que no está inmersa en el tema, porque es una situación muy delicada para Guatemala en concreto, ¿verdad? Uno. Dos, sí considero precisamente de que creo que es falta de información la que regula al licenciado Ovidio Orellana, presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? Expresidente del Colegio de Abogados, sí. Creo que hace falta un poco de información por parte de, porque según tengo, hasta donde tengo información, sí el amparo fue interpuesto en contra del presidente de la República de Guatemala y en contra de la comisión postuladora. En ese sentido, ya hay fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad precisamente en el que el de mayor jerarquía, por decirlo así, y que la gente no se entienda, atrae al secundario. En este caso, si el amparo, sí efectivamente está interpuesto en contra del presidente de la República de Guatemala, indefectiblemente tiene que conocer la Corte de Constitucionalidad. Independientemente de todo, no hay que polarizar el tema porque efectivamente es únicamente la primera resolución de trámite. Ahorita, en base al informe de estas 6 horas que pueda suscitar por parte de la comisión postuladora, se va a definir incluso hasta si tiene o no competencia y jurisdicción la Corte de Constitucionalidad. Caso contrario, tendría que conocer un juzgado de primera instancia. Yo creo que no hay por qué alarmarnos en ese tema. Vamos con el licenciado Quesada. Licenciado Quesada, es importante, antes de entrar a los detalles procesales, hacer algunas reflexiones respecto del fondo del debate. En el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el 23 de la Ley de Comisiones de Postulación establece que la forma de integrar la nómina es por la vía de la votación de los comisionados. Procede un planteamiento como el que ha hecho ya el licenciado Castillo de este amparo preventivo. Tenemos que partir de que estamos en una mala ley. Y mala ley lo que significa es que todo tipo de criterios van a aparecer.
en caso particular, considero de que la ley se ha desprendido de la lógica, se ha desprendido de la practicidad, y por eso pues tenemos hoy una ley que no responde. ¿Por qué les hablo de la lógica? Porque si estuviéramos en el campo lógico, el hecho de que se evalúe, que se puntee, el hecho de que se entreviste, el hecho de que se pondere a cada uno de los candidatos y se obtenga una nota que va a apuntar a que es el más preparado o el menos preparado, en el campo este mismo que les menciono, pues diría que ahí se está cumpliendo con la función de llevar a los mejores al Estado. Ahora bien, el campo de la lógica rivaliza con el campo práctico. ¿Y por qué rivaliza con el campo práctico? Porque la calificación que se imprime a alguien por parte de los postuladores no forzosamente pudo haber sido puesta por los postuladores. ¿Por qué? Ustedes se recordarán que cuando se eligen magistrados son cientos de expedientes y los postuladores se dividen la tarea de calificarlos. Quiere decir que hay postuladores que nunca calificaron a algunos candidatos de otros grupos y al final pueden ellos decir, esa es una calificación que fue puesta por otros postuladores, pero no por mí y por eso voto en contra probablemente de una alta calificación. O bien, en el caso presente, que son pocos los candidatos y que todos estuvieron inmersos en la calificación, igual puedo venir yo como postulador y decir, este candidato le pongo 0, pero puede venir otro par y decir a este le pongo 100 y otro decir a este le pongo 100 y en el promedio elevar su calificación donde yo no estoy de acuerdo. Precisamente por eso se reserva la última palabra, porque es una referencia. Y además, la propia ley de comisiones de postulación en ningún lugar establece de que es vinculante, porque si lo fuera así, pues la ley debería de ser expresa y además el evento terminaría en el momento que se ponen las calificaciones, o sea que ya hubiera terminado hace rato. Ya cuando tengo la calificación, se toman a los 6 mejores y ahí terminó. O sea que esta fase que está viendo aquí, este entuerto que está viendo a estas alturas, se trasladaría a un regateo de puntos en el momento de estar ponderando cualquiera de los 4 campos de calificación, porque ahí es donde cada punto valdría. En el momento de que se sacan las notas en limpio, ahí quedó electo. Y si la lógica nos llevara a al mismo seguimiento, el presidente ya no tuviera nada más que hacer, porque el presidente ya no debería hacer una selección dentro de los 6, sino que debería tomar a la nota más alta e irremediablemente votar por ella. Pero no. Licenciado Castillo, ya el licenciado Quesada ha puesto sobre la mesa el elemento de que en ninguno de los dos marcos normativos, ni en la constitucional ni en la ley específica, se establece que sea vinculante la nota asignada. ¿Cómo evalúa usted el planteamiento y cómo sostener su amparo teniendo estos elementos sobre la mesa? De manera respetuosa no comparto la interpretación que hace el colega, el distinguido colega, precisamente porque la ley hay que interpretarla. La ley no expresamente hace una vinculación a la cual aduce el distinguido colega, pero sí señala y exige, y es un deber legal y constitucional, que las personas que integren la nómina sean los mejor ponderados, los mejor evaluados. Y entonces tampoco podemos excluir de tajo, como se ha hecho acá, a quien ha ocupado el primero, segundo, tercer lugar dentro del listado de la tabla de gradación. Lo que hemos visualizado, e incluso lo ejemplifico con procesos anteriores para poder cotejar, que se ha descendido incluso hasta puntuaciones de 50, cuando hay 80, 90. Y entonces podemos afirmar que acá, como se trata de la interpretación de la Constitución y de las leyes, tenemos que ver que hay un error, y el error no es fuente de derecho. Lo que ha ocurrido en todos los procesos anteriores es eso, que los comisionados se han puesto de acuerdo para determinar quién de sus aspirantes o examinandos van a ocupar esa nómina. Y esto no debe ocurrir. Acá la integración de nóminas no debe derivar de una apreciación subjetiva. Aunque la Constitución diga que se integran las nóminas por votación. Obviamente, pero en esa votación no es una votación per se lisa y llana, sino que tiene que derivar de un análisis
es como en el tema, y lo voy a ejemplificar en un contexto diferente, el tema de los antejuicios. Cuando llegan los aspectos o los antejuicios a la Corte Suprema, ya se dijo la CC, la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema no es un simple pasador, tiene que haber un análisis. Y tanto en lo judicial como en este caso en lo administrativo, constitucional, también tiene que haber un análisis intelectivo de por qué una persona tiene 95 puntos, 85 puntos, y por qué razón los comisionados han decidido abstraer una puntuación de un aspirante de 50 puntos a 55 y elevarlo a una nómina, por ejemplo, para salas de la Corte de Apelaciones. Y es que son los ejemplos más concretos. A ver, pero licenciado Walter Castillo, ¿cómo entender, si digamos, si nos basamos en la tesis acá del licenciado Castillo, licenciado Walter Sierra, perdón, ¿cómo entender entonces que en 2014, cuando se tenía que integrar la nómina de 6, la mejor punteada fue efectivamente Telma Aldana y la segunda mejor punteada fue Claudia Paz y Paz, pero Claudia Paz y Paz no se le integró en la nómina de 6 que se le envió al presidente Otto Pérez Molina? ¿Cómo entender entonces esta tesis con lo que ya ocurrió en 2014? Sí, efectivamente, yo creo que es muy válido hacerle mucha referencia a la población de Guatemala, porque desde un aspecto puramente formal, sí hay que considerar como tal que la tabla de degradación establece un mínimo de nota, ¿sí? Que también es una decisión de la comisión, licenciado. Es correcto, totalmente de acuerdo, pero ya está así el procedimiento de la comisión postuladora. Ahora bien, desde el punto de vista puramente formal, sí es de señalarle a la población de Guatemala, criterio muy personal, es que pudieron haber habido 100 postulantes para fiscal general, pero la comisión determinó que con una nota mínima de 75 puntos tendrían que pasar determinada cantidad. ¿Sí? En este caso se determina que son 6 para que el presidente de la República pueda elegir. Pero, ¿qué pasa si dentro de esos 100, como sucedió actualmente, solo 2 tuvieron una nota superior a 75 puntos? El criterio formal de la norma debería ser, efectivamente, que solo sobre 2 se tendría que elegir. Es que no hay que darle vuelta. Aunque hay un número clausus, licenciado, El que número establece 6. el número 6. El número 6, definitivamente. Pero si no habemos en Guatemala 6 postulantes, 4 más postulantes con una nota, ¿qué podemos hacer si solo 2 fueron calificados? Ahora bien, el licenciado Quesada, en ese contexto, digamos, pongamos el escenario hipotético que la Corte de Constitucionalidad otorga el amparo y se tenga que incluir a los mejores punteados o tomarles en cuenta. La votación esta que hemos visto, 8 a favor de la fiscal general y 7 en contra, ¿los comisionados pueden seguir manteniendo ese mismo criterio o tendría que variar ya con un amparo? Si el amparo estableciera de que es el punteo el que establece de dónde se toman los 6, ahí habría que enmendar todo el procedimiento porque ya la votación esa no tuviera razón de ser. Ahí simplemente se toman las mejores 6 notas. Y como digo, y eso mismo se traslada al presidente. El presidente tampoco tiene razón de ser acá porque él tuviera que tomar la mejor nota. Eso no es la naturaleza de este proceso. Y recordemos que la ley de comisiones de postulación, quienes la elaboraron dijeron que iban a preparar una segunda fase o una de segunda generación donde iban a ser vinculante el punteo. Sí fue la intención o sí en el futuro pudo haber sido la intención, pero hoy no la tiene. O sea que hoy simple y sencillamente el criterio de graduación sirve para ponerlo en ese orden y en ese orden ir uno por uno seleccionando y votando, y si los comisionados deciden qué nota mínima aceptan y dentro de esa jugar su selección, lo pueden hacer, como lo hicieron ahora que después tuvieron que bajar la nota. Pero como digo,
La ley no lo establece y hoy día este criterio es solo referencial y como digo, yo puedo votar en contra de una nota alta y sobre todo puedo decir, yo no apoyé esa nota, yo no estuve en el apoyo de esa nota o yo voté diferente por esa nota y por eso en este momento estoy razonando mi voto en contra. Precisamente por eso se deja la última palabra. Si no, no tuviera ninguna razón de ser. Como digo, en la sumatoria, ahí terminaría el proceso. Ahora, el licenciado Castillo, evidentemente ya el licenciado Quesada ha puesto un elemento fundamental sobre la mesa, una mala ley. Porque la ley de comisiones de postulación, que es eminentemente procedimental, lo que intentó fue desarrollar lo que ya el precepto constitucional del 251 establecía. No obstante, toda la parafernalia del proceso de evaluar expedientes, hacer la nómina, la tabla de gradación, etcétera, termina con lo que estamos viendo en este momento, que son las votaciones como tal. ¿Cómo hacer vinculante las dos cosas cuando en este momento la ley no lo establece? Muy bien, por eso les decía con anterioridad que aquí el tema es de interpretación, pero interpretación constitucional. Si lo que queremos es hacer una elección subjetiva propia del comisionado o una elección del comisionado que responda a los intereses del país. Y lo voy a ejemplificar. Si nos vamos en el marco de la dinámica que está desarrollando la Comisión de Postulación para Fiscal General, pues veámoslo cuando se elijan a magistrados de salas de cortes y de Corte Suprema de Justicia. Entonces dejemos y no vamos a discutir nunca de por qué el Congreso cuando elija va a descender hasta las notas más bajas, de 45 o 30 por sobre 80 y 90. O sea, también no podemos irnos a los extremos. Aquí lo que tiene que haber es un punto de equilibrio. No pueden haber notas y aquí es donde viene el compromiso también de los comisionados, compromiso de país, no pensar en los intereses de donde ellos derivan, sino pensar que efectivamente lo que el artículo 12 de la ley de comisiones señala es designar, y ahí lo dice, no es el criterio subjetivo de Eric Castillo, señala que hay que elevar el nivel académico, proyección humana, profesional, y eso se refleja precisamente en una evaluación, que hace cuestiones si hubo una mala evaluación. Para eso están los mecanismos también que la misma ley establece respecto a las impugnaciones, y eso ya es el ejercicio propio de cada uno de los aspirantes al cargo en cualquier proceso de selección. De esa cuenta, considero que si nos vamos con la actual dinámica, entonces vamos a aceptar que cualquier comisionado en cualquier proceso de selección elige y descienda hasta las notas, hasta donde considere, y eso es una... así es, pero el error no es fuente de derecho. ¿Pero por qué no se ha interpuesto un amparo antes? ¿Por qué ahora? Porque no han habido acciones. Yo creo que ahora poco a poco nosotros los profesionales del derecho estamos despertando ese letargo y estamos asumiendo un compromiso en defensa de la institucionalidad. ¿Cuántos años de ejercicio profesional, Lic? 19 años, voy a cumplir 20. ¿Y antes no le había interesado el tema? ¿O por qué hasta ahora poner un amparo de esta Precisamente naturaleza? porque ahora que he estado más cerca del tema de la administración de justicia, he podido establecer cómo se desarrollan los procesos y considero que hay que asentar precedentes, que si bien se necesita del compromiso de todos los comisionados y tal vez la ley no nos da todos los instrumentos, pero también no esperemos que la ley nos lo diga todo. Ahora bien, licenciado Sierra, aquí el tema, digamos, en conflicto, por supuesto no entre nosotros, el conflicto entre los comisionados, es el nombre número 6 y es Consuelo Porras. Hay quienes dicen que, hay quienes dicen que hay sectores que están presionando para que ella integre esta nómina y que el amparo interpuesto va en esa línea para que la CC ordene que ella, o no ordene, sino que en base a lo que diga la CC haya cabida para que ella integre esa nómina de 6. Digamos, ¿qué está en juego el que ella esté o no esté en la nómina? No, yo sí creo que la respuesta toral del asunto es proteger ciertos intereses, definitivamente. Definitivamente. Ahora lo que tenemos que entender es de que la tabla de degradación es única y exclusivamente, según la norma establecida, es para calificar a los postulantes. Solo calificar, pero no establece que él sea el elegido, definitivamente. O sea, tenemos que entender bien la normativa. Y si esa normativa es la que nos toca, pues hay que respetarla.
Yo creo que la tabla de degradación es precisamente... ¿Degradación o de degradación? De degradación al bajar la nota. Eso sí fue muy evidente. Ese fue muy evidente, pero aquí estamos hablando de degradación. Degradación. ¿Verdad? Entonces, es precisamente para solo y únicamente para la calificación de los postulantes, no para que ese sea el elegido a fiscal general, como tampoco para que la nota más alta sea la elegida dentro de los 6. Ojo con esto, porque es solamente para la calificación del postulante. Ahora bien, se mira muy contradictorio que la mejor nota no sea parte de los 6. O sea, ese es el gran problema. Ese es el problema. Ya en la nómina que le pasaron al entonces presidente Otto Pérez Molina, la mejor punteada, y que dicho sea de paso, era la que se sabía que iba a quedar, Telma Aldana, era la mejor punteada, 71 puntos. La segunda mejor punteada era Claudia Paz y Paz, y no entró en la nómina de 6. Y ahí no hubo, digamos, no hubo esta discrepancia. Esa fuerza de pesos, ese contrapeso que existe. No, realmente ahí es donde les digo, la tabla de gradación es precisamente solo para la calificación. Eso no significa que él sea el nuevo fiscal, ¿sí? Entonces, precisamente acá es donde tenemos que evaluar y ser concienzudos de esta situación. La calificación no equivale a que sea el fiscal. Y que la integración de los 6, así como la elección del presidente, es discrecional de cada uno de los miembros de la comisión, así como también del presidente de la República. Ahora, licenciado Quesada, ya el licenciado Sierra ha puesto sobre la mesa el quid de la cuestión, es decir, la población entera en los últimos 10 o 11 años, desde que la ley de comisiones de postulación se legisló y entró en vigencia, ha creído que precisamente el centro del proceso de integración de las nóminas es todos estos procedimientos que establece la ley, pero el licenciado Sierra ha sido contundente al referir que tanto la Constitución como la misma ley reconocen que la decisión final es de la voluntad de los comisionados al momento de votar. Y dice expresamente ambos cuerpos normativos deben elegirse o integrarse a la nómina aquellos que obtengan la mayoría calificada de los votos. Estamos ante un proceso eminentemente político, licenciado Quesada. Sí, efectivamente, las notas, insisto, siguen siendo referencial porque la última palabra la tiene ese razonamiento de voto que hacen al final. Si no, no tuviera razón de ser ya esta última fase, porque ya en lo numérico se quedó la decisión ya plasmada. La tesis del amparo, con todo el respeto, pierde sustento en el sentido de que el amparo debió haber arguido en el sentido de que ya hay un daño, porque se hizo esta votación. Esta votación con esa tesis de que la calificación es la que decide los primeros 6, esta última fase se debió haber obviado, porque ya están los resultados. O sea que esta fase de qué se trata, si va a razonar el voto en contra de lo que ya se decidió en el punteo, es una fase ociosa totalmente. Entonces aquí bajo una tesis integral del amparo se hubiera dicho ya se hizo un daño porque se utilizó un procedimiento distinto, un procedimiento viciado. No, el riesgo ya pasó, el riesgo ya se consumó. O sea que creo que el tema de la tesis pues entra en esa inconsistencia, pero insisto de que es una mala ley y que abre lugar a estas interpretaciones, una respetable interpretación y además una interpretación que obedece a la lógica, porque ¿para qué hice todo ese ejercicio si al final solo va a ser referencial? Sí, una mala ley así lo planteó y así lo plasmó. Ese es el problema que tenemos entre manos. Bueno, acá tenemos algunos comentarios de televidentes y bueno, de nuestro amigo acá de casa, Arkel Benítez, que
participa como analista en estos espacios, dice: algo estorba. La tabla de gradación no puede coexistir con el sistema político de votación y viceversa. Cuanto más se baje la nota de corte, más se colisiona contra el 113 constitucional y más se vulneran las directrices para la función de los fiscales de la ONU, que prohíben la preelección buscando hasta por debajo de puntajes de 60 a 50 puntos a un candidato preferencial en detrimento de las notas altas. Qué delicado, dice Arquel Benítez. Licenciado Castillo, hablemos ahora de los plazos. Y voy a traer a colación el caso de Claudia Paz y Paz. Claudia Paz y Paz le hace la consulta a la Corte de Constitucionalidad en aquel año 2014, que qué debía hacer. Si tenía que ella salir el 17 de mayo o si tenía que cumplir los 4 años. Recordemos que ella llega a ser fiscal porque pues el doctor Conrado Reyes ya no pudo seguir por ya todo lo que sabemos. La Corte le responde a Claudia Paz y Paz que: señora Paz y Paz, mucho gusto, pero usted el 17 de mayo tiene que entregar el cargo porque los plazos constitucionales son finitos y hay que respetarlos. Palabras más, palabras menos. Hay versiones y hay quienes dicen que la doctora, la fiscal Consuelo Porras, habría una estrategia de que permanezca más allá, mientras todo este tema se dirime. ¿Usted cómo ve esa tesis, tomando en cuenta que ya la Corte le ha dicho a una fiscal: señora, disculpe, pero usted el 17 de mayo entrega lo que tenga que entregar y para su casa? ¿Cómo no? Solo previamente por alusión voy a señalar, para cerrar el capítulo anterior, que efectivamente los señores comisionados de postulación a fiscal general tienen que tener claro que el ser comisionado no es un cheque en blanco para que ellos elijan a quien ellos subjetivamente lo decidan y que derivado de acuerdos políticos ellos nombren o designen a quienes lo deseen. No, el parámetro, la tabla de gradación sí fija, y de esos altos perfiles debe elegirse. Actualmente no se ha concretado y por eso la vulneración y por eso la sustancia en la presentación del amparo. Ahora bien, en cuanto a lo señalado de si entrega el cargo, eso está bien definido. Actualmente, con anterioridad no habían ciertas regulaciones, habían lagunas legales. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad en años anteriores ha señalado que quien asuma derivado de que no se había electo fiscal va únicamente a completar lo que reste del periodo. Actualmente hay acuerdos emitidos a nivel de Fiscalía General, que son del conocimiento público, en donde en el momento que la honorable fiscal general actualmente, obviamente, lleguemos al plazo y no se ha definido, no se ha elegido fiscal general, tiene que ocupar dicho cargo un fiscal de distrito, dentro de una selección en la cual se han reunido ciertas calidades y condiciones que señala la ley de la materia, una evaluación al más alto nivel y una serie de requisitos establecidos que ahora sí regulan y prevén esas circunstancias. Es decir, ahora no estamos ante la situación de que se pueda prolongar el ejercicio de una función como ha ocurrido con las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Ahora, licenciado Sierra, hablemos ya de la resolución de lo que puede pasar. Ya estamos acercándonos al cierre de la entrevista y es importante que la población tenga en claro cuáles son los escenarios que se vienen a continuación. Ya la Corte de Constitucionalidad ha aceptado para trámite el amparo del licenciado Castillo, lo hablábamos fuera de cámara. No es lo común que no se rechacen los amparos, pero hay un mecanismo para rechazar amparos, pero en este caso ya fue aceptado para trámite. ¿Cuáles son los escenarios a partir de ahora? Bien, considero que el escenario primario aquí, pues va a ser, considero que la Corte de Constitucionalidad honestamente no tiene razón de ser, ni lo hará, en el aspecto en que sea una interpretación amplia de la ley. Yo creo que la Corte de Constitucionalidad, de una manera de derecho, tendría que poner un plazo fijo a la comisión postuladora de la Corte, que está en instalación de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que de manera inmediato, pronto, elijan al sexto integrante de los 6 postulantes para que esto salga adelante. ¿Eso hasta dónde podría ser, licenciado? ¿Cuál es la fecha límite para trasladar la nómina al presidente?
En ese caso, precisamente, en materia de amparo, no hay plazos ni horas. Esto puede salir de hoy a mañana temprano. Y, consecuentemente, la comisión tiene que elegir mañana al mediodía por orden de la Corte de Constitucionalidad y, efectivamente, el presidente lo hará él en su momento. Licenciado Quesada, ya lo mencionaba usted en su intervención anterior. Estamos ante una elección con tintes políticos también, o sea, hay que hablar la realidad y esto ha sido en los constantes en el pasado, en la elección de fiscal, en la elección de cortes, en fin. Tomando en cuenta el momento político y que es la figura del actual fiscal la que ha hecho este encontronazo, 8 votos a favor, 7 votos en contra y que en 9 rondas de votación no ha variado, incluso no ha variado en torno a los otros aspirantes que tienen notas altas. ¿Cree usted que el amparo de la Corte de Constitucionalidad, sea en la vertiente que sea, va a hacer cambiar esa forma de votar 8 contra 7? Porque digamos, aquí el tema toral es la integración de Consuelo Porras en esa nómina. Es que la pretensión del amparo es hacer prácticamente borrón de esta última fase y decir del 1 al 6 por calificación son los que pasan. Ahí terminó la discusión. Pero como no estoy de acuerdo con esa tesis, creo que la Corte de Constitucionalidad en un amparo provisional, creo que en la línea del licenciado Sierra, no va a otorgar el amparo provisional y sí muy probablemente, aunque no les haya sido pedido a la Corte, va a indicar el plazo en que este entuerto se debe desenredar, o sea, le va a fijar un plazo mínimo para que lo hagan y para que el evento al final de cuentas culmine dentro del plazo constitucional. Eso creo que es lo que va a hacer la Corte, que prácticamente todo se va a resolver en el amparo provisional porque ya la sentencia de amparo ya nadie la va a voltear a ver cuando sea su momento, ¿verdad? Entonces creo que todo se dirime aquí en este amparo provisional. Con eso estamos asistiendo a un escenario de una democracia completamente limitada, porque hay que recordarle a la audiencia que en el año 2014 la Corte Suprema de Justicia, precisamente para elegir al presidente que iba a presidir la comisión de postulación del fiscal de aquella época, llegó a 54 rondas de votación para elegir al su presidente. La democracia no debería de tener límites y una limitante como la que ha planteado ya el licenciado Quesada nos empieza a hablar de una democracia tutelada en el país. Licenciado Castillo, cerramos prácticamente con usted. ¿Cuáles son las expectativas de su amparo? Ya evaluando los escenarios, ¿considera que le van a dar el amparo provisional? ¿Hay alguna probabilidad de que la Corte de Constitucionalidad modifique lo que dice la Constitución en el artículo 251? Estimo que en el amparo se está demostrando que los comisionados de postulación existe la amenaza derivada de los actos previos que han realizado de que no integren una nómina adecuada y sujeta al artículo 12 de la Ley de Comisiones. Reitero, esta es la oportunidad para que la Corte de Constitucionalidad asiente un precedente. Obviamente, aunque los comisionados tienen la facultad constitucional de elegir, pero tiene que haber un análisis sobre la base de los aspectos que la ley señala. Académicos, éticos, profesionales. Obviamente los éticos no son ponderables, pero sí hay una tabla que sirve de base, pero no podemos pasar inadvertido el alto nivel académico, el alto perfil que la ley exige en el momento que se integre la nómina. Y considero que la Corte puede asentar un precedente para que en los próximos procesos de selección no estemos viviendo esa circunstancia y hay un compromiso de los comisionados a elegir con interés de país y no de manera subjetiva. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado acá con nosotros y al licenciado Quesada vía Zoom también por su participación. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, las horas por venir serán decisivas. Hoy la Comisión de Postulación por mayoría decidió que se reanudará la votación el sábado a mediodía. Mañana no habrá actividad, pero en ese ínterin a la espera de lo que vaya a decir la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Y un nuevo proceso, Mario, en donde desafortunadamente la ley de comisiones de postulación genera una
suerte de tensiones políticas que nos lleva al momento actual. Hay que recordar que están pendientes la elección en el Congreso de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, que enfrentaron un tortuoso proceso también con estos procedimientos de la Ley de Comisiones de Postulación. Y obviamente creo que hay que rescatar del planteamiento que nos hace el licenciado Benítez de que todo esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una reforma constitucional. Una ley procedimental como la Ley de Comisiones de Postulación no resuelve el problema. Sí. Ya caducó el sistema y hemos visto pues estos entuertos, como diría el licenciado Quesada, en cuanto a los procedimientos en torno, porque siempre hay que decirlo, es un tema que al final para siendo una decisión política, ¿no? Así está establecido en este momento. Bueno, nosotros nos vamos, gracias por su sintonía, feliz noche.